Seguimos en Fitur, se ha inaugurado esta mañana por parte de Sus Majestades los Reyes y bueno, hay numerosos stands, numerosos pabellones, muchos países que han acudido a pesar de un cierto recelo con el COVID, pero con todas las medidas de seguridad no hay ningún tipo de problema y es lo que ocurre. Nos hemos venido al pabellón de Israel y nos atiende la embajadora de Israel. Embajadora, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros en el pabellón israelí. Bueno, Israel, ¿qué espera de una feria como Fitur? Hombre, yo soy español y no puedo decir otra cosa, que es, si no la mejor del mundo, casi. Pues, por supuesto, estamos esperando como todo el mundo que regresen los turistas lo más pronto posible, evidentemente bajo todas las restricciones de COVID que estamos viviendo por todos lados del mundo. En Israel acabamos de reabrir el país, reabrir el aeropuerto. Sabemos que ahora estamos en la cima de otra ola, pero la esperanza es que ya dentro de algunos meses la situación se mejore, se cambie y que podamos regresar a ver turistas, y es la ocasión de invitar a los españoles que visiten Israel. Además, Israel es uno de los países pioneros en vacunación y creo que eso, a pesar de que Omicron es una ola que se contagia mucho pero con menos letal, o sea, menos grave, pero Israel la vacunación siempre la ha tenido, ha sido un país en vanguardia, ¿no? Sí, ahora estamos ya vacunando a gente mayor de 60 años con la cuarta dosis. Por supuesto, el Omicron ha cambiado un poco el juego, y en Israel también se requiere, como por todos lados, que lleguen gente ya vacunada con la pauta completa. Yo espero que ya dentro de algunas semanas ya veremos una bajada importante de la ola presente y la gente pueda ya regresar a volar. Embajadora, hablar de Israel es hablar, de ciudades como Tel Aviv, que es una ciudad fantástica, Jerusalén, que vamos a decir de Jerusalén, pero ¿qué le diría usted a los españoles para invitarles a ir de turismo a Israel? Pues Israel es una mezcla de Tierra Santa por un lado y un país muy, muy moderno, muy tecnológico. Es una mezcla de historia y de novedades. Es una mezcla de playa magnífica como la playa española, pero por el otro lado del Mediterráneo. Y montañas no tan altas y no tan quizás espectaculares como las españolas, pero muy interesantes, y por todos lados hay huellas de la historia, de las tres religiones, que es la cuna de las tres religiones, y algo que creo que cada turista va a sentirlo del momento que baje del avión y hasta que regresa a su destino. Y luego invito a los españoles que conozcan una cultura que es similar, un poco diferente, pero también que tiene muchas similitudes al espíritu español. Creo que en una ciudad como Tel Aviv van a encontrar gente que sabe cómo vivir, que aprecie las cosas buenas, Muy moderna, además. muy moderna.
un país muy emprendedor, con mucha tecnología, con gente muy innovadora, muy creativa, gente joven, gente muy energética, y creo que hay mucho que descubrir en Israel. Además, se puede compaginar, embajadora, la memoria. Porque yo siempre recomiendo a mis amigos que vayan al Museo del Holocausto, que eso es una combinación perfecta luego con la historia, pero también con la modernidad que tiene Israel, pero sin olvidar la memoria, ¿no? Pues creo que hay muchas capas de historia y de memoria en Israel. Por un lado, por supuesto, el Yad Vashem, que es el centro quizá más importante de memoria del Holocausto en el mundo. Por otro lado, hay el Museo de Israel, que acumula arte y acumula historia, acumula arqueología. Hay museos de arqueologías, hay sitios arqueológicos, hay museos muy modernos como el Museo de Tel Aviv, hay museos dedicados al pueblo judío, como el Museo de Diáspora en la Universidad de Tel Aviv. Hay de todo, para todos gustos. Bueno, y la gastronomía, porque dentro de lo que puede ser un atractivo turístico, un elemento que anime a visitar Israel, yo recomiendo la gastronomía israelí. Pues te agradezco mucho, porque yo pues pensé ser un poco modesta siendo en España, pero creo que sí, que nosotros también tenemos una gastronomía muy interesante que proviene de una mezcla de culturas, porque en Israel hay gente que proviene de más de 90 países del mundo. Y entonces todas estas tradiciones se mezclaron junto con una tradición local, y creo que ha surgido una gastronomía muy interesante para descubrir. Y pues yo espero personalmente que luego también podamos juntar nuestros talentos en temas de gastronomía israelí-España y sacar algo más interesante aún. Será fantástico, son dos gastronomías magníficas. Ya para terminar, embajadora, además ahora Israel está viviendo una etapa de colaboración con países árabes, Emiratos, Marruecos, con lo cual yo creo que estamos en una etapa de nueva seguridad, de entendimiento, y eso también se percibe cuando alguien va de visita a Israel, que creo que es algo que destacar, la seguridad, para que cualquier turista español que quiera viajar a Israel, que sepa que bueno, que ahora mismo estamos en una nueva etapa y que además con mucha seguridad. Sí, así es. Ya llevamos más de un año que hemos firmado los así llamados acuerdos de Abraham, que nos han abierto la puerta para los países del Golfo, Marruecos y otros. Tenemos una colaboración creciente con los Emiratos y con otros países del Golfo. Tenemos un turismo bilateral con estos países, y creo que la gente que va a visitar ahora Israel se va a sorprender viendo también turistas del Golfo en Israel. Pero creo que todo el Oriente Medio está ahora viviendo un momento muy interesante en la historia, un momento de acercamiento, de más colaboración, y esto en sí ya lleva más seguridad para todos nosotros. Embajadora de Israel en España, muchísimas gracias por atendernos. Animar a que los que nos están escuchando viajen a Israel lo antes posible y disfruten de un gran país.
Muchas gracias y os invito. Pues nos volvemos. Hemos hecho la entrevista aquí en el stand de Israel, además con una imagen que a la embajadora le encanta, además porque... Además de vivir muy cerca.